Pues buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros un sábado por la mañana. Sé que da un poco de perecita con este día maravilloso que tenemos y pudiendo estar en la playa, pero os aseguro que no os vais a arrepentir de esta horita y media que nos estáis concediendo. Hoy tenemos la gran suerte de tener con nosotros a la doctora Vanessa Villamil. Ella es cirujana estética, trabaja mucho con niños, trabaja mucho pediatría. Ella está en técnico con el doctor Parry y en 50.000 millones de sitios más. Es una persona muy activa. Le encanta viajar. No sé si la seguís en redes, pero si no está operando, está viajando. Yo creo que no debe tener casa. Y bueno, la charla que vamos a hacer hoy es sobre cirugía estética en niños y en adolescentes. Ella, la doctora Villamil, nos hizo como unas pequeñas pinceladas en un taller de maquillaje que hicimos en diciembre, pero nos dimos cuenta que necesitábamos más información. Así que le pedimos, por favor, si podía pues, hacernos una charla entera dedicada a cirugía estética en niños y en adolescentes. Y aquí estamos. Y yo no me enrollo más. Muchas gracias, doctora Villamil. Te dejo la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias de estar todos aquí. Y bueno, vamos a intentar compartir pantalla. Así empezamos. Me han concedido 1 horita y media. Es bastante. Creo que mi charlita va a durar un poquito menos. Vamos a ver si logro hacer esto. Permitir compartir pantalla. ¿Ven? ¿Lo ven? Sí. ¿Sí? Vale, perfecto. Pues empiezo entonces. Sí, sí. Muy bien. Bueno, la charla va de medicina estética infanto-juvenil. Primero me presento. Bueno, ya me hicieron una presentación preciosa. Soy Vanessa Villamil. Mi especialidad es cirugía pediátrica. Aparte tengo 3 másters. Un máster en anatomía, otro en cirugía de la obesidad y otro máster, por supuesto, en medicina estética. Y tengo 2 fellowships, uno en cirugía mínimamente invasiva que hice en la India y otro en malformaciones faciales que hice junto con el doctor Parry en el Hospital San Joan de Déu de Barcelona. Entonces, claro, ¿de dónde surgió la idea de medicina estética infanto-juvenil? Primero vamos a definir un poquito qué significa esto de infanto-juvenil, o sea, hasta qué edad. En un artículo publicado por la Organización Mundial de la Salud, que habla de la salud de los adolescentes y los adultos jóvenes, lo estipulan alrededor entre los 10 y los 24 años. Así que bueno, más o menos ahí, por estas edades nos vamos a estar moviendo. ¿Y por qué surgió esta idea? Mientras hacía el fellow de malformaciones faciales, me di cuenta que más o menos, para poner un punto de corte, hasta los 15 años aproximadamente, los niños tienen acceso a la cirugía. Y después todo, en la población general sabemos que a partir de los 25 años más o menos existe la medicina estética, los hacemos retoques estéticos y demás. Pero claro, el tema fue qué pasa en esos 10 años que quedan en el medio, entre los 15 y los 25 años. Vanessa, disculpa. A veces no se escucha bien. Es como si te taparas el micro o algo que tuvieras A ver, si no, hablo más fuerte, Ahora que sí. yo tengo buena voz. Así, muy bien. Así sí. Gracias. ¿Me ven a mí mientras hablo o no? Sí. Vale, perfecto. Porque yo no me veo a mí misma, así que no sé si estoy haciendo bien o no. Lo estás haciendo Solo por genial. la pantalla. Bueno, entonces, como les decía, la franja entre los 15 y los 25 años aproximadamente se nos quedaba un poquito en el aire, porque es verdad que hay varios pacientes que operamos nosotros desde el nacimiento hasta los 15 años, que ya hay una franja de edad que no quieren ya más cirugías, no quieren pasar por quirófano. Entonces nos quedábamos cortos en ofrecerle otro tipo de tratamiento. Y entonces, claro, surgió esta idea, la de la medicina estética infanto-juvenil. ¿Qué sería? Sería brindar un tratamiento puente o provisional para mejorar o disimular aspectos físicos, estéticos y funcionales de las secuelas de las fisuras labiopalatinas, además, por supuesto, de otras patologías. El proyecto surgió junto con el Instituto de Malformaciones Faciales, que es el instituto del Dr. Parry, y el objetivo completo y conjunto de todo el instituto es ofrecer un tratamiento
completo y multidisciplinar de las malformaciones faciales desde antes del nacimiento hasta la edad adulta. Vamos a hablar un poquito del equipo del Instituto de Malformaciones Faciales. La primera persona que voy a nombrar es para mí las dos jefas que tengo, jefasas. Primero está Luisa, que la vi por ahí conectada. Es la secretaria, la encargada de gestión, la que se encarga de los papeles. Lo que no nos gusta nada a los sanitarios, lo hace Luisa y lo hace de maravilla. Después tenemos a Nuria, que es la enfermera del equipo, la cabeza de enfermera, porque en realidad son 4 enfermeras, pero Nuria es la enfermera jefe. En Instagram la pueden encontrar como enfermera de peques y además es especialista en asesoría de lactancia, sobre todo en estos pacientes con algún tipo de diferencia facial. Y después tenemos al doctor Parry, creo que la mayoría de los que están conectados lo conocen, es el jefe de este equipo. Se dedica, por supuesto, a la cirugía pediátrica en general, a la cirugía plástica pediátrica y sobre todo es el encargado de los pacientes con fisura labiopalatina. Luego tenemos al doctor Bejarano, que también lo deben conocer, encargado de cirugía pediátrica general, cirugía plástica pediátrica, y también su enfoque va más con el tema de las anomalías vasculares. Y estoy yo, que también me encargo de cirugía pediátrica general, cirugía plástica pediátrica y también me encargo del departamento de medicina estética infanto-juvenil. ¿Cuál es nuestra propuesta? Es realizar en el Hospital El Pilar tratamientos estéticos en la comunidad. Vanessa, se escucha ahora como mucho... Sí, pero no sé si soy yo, ¿eh? ¿No eres tú? No sé si hay algún micro abierto. Porque no, a mí no me está llamando nadie ni enviándome mensajes. No. Vale, ya está, ya está. Vale. Gracias. Vale. Vamos a hablar de ejemplos de tratamientos de esto, de la medicina estética. Lo vamos a dividir en 3 grandes grupos para no empezar a hablar tanto. Los 3 grandes grupos son estos: ácido hialurónico, toxina botulínica y microneedling. Por supuesto hay muchísimos más. Hay desde peeling hasta láser, hasta carboxiterapia, no sé, hay muchísimas más cosas, pero claro, esto daría para 3 días completos de reunión y tampoco es la idea. Vamos a hacer los 3 principales, por lo menos los que usamos nosotros en nuestra consulta. El primero es el ácido hialurónico, que para quien no lo conoce, lo vamos a simplificar en que rellena. Es un gel que es un material de relleno. Y, por ejemplo, en los pacientes con fisura labial le podemos hacer rellenitos en la nariz, se llama rinomodelación, armonización de labios también, y relleno de cicatrices atróficas, de la cicatriz de la fisura. Luego tenemos el grupo de la toxina botulínica, que creo que también todos lo conocen, coloquialmente se le dice Botox, pero eso es una marca, se llama toxina botulínica, y lo que hace es, la toxina se infiltra en los músculos, cualquier músculo del cuerpo, y lo que va a hacer en ese músculo que lo infiltremos lo va a paralizar, se va a dejar de estimular, de mover, por así decirlo. Entonces, en nuestros niños con fisura lo podemos hacer una infiltración en el músculo orbicular de la boca, que es el músculo que rodea nuestros labios, sobre todo en las queiloplastias primarias y secundarias, o sea, la primera vez que le hacemos la cirugía del labio fisurado o en retoques sucesivos luego. Involuntarias que tienen algunos de estos pacientes, que tengo un videíto para mostrarles ejemplos de lo que me refiero. Y el tercer grupo es el microneedling. El microneedling son micropunciones, microagujas. Se hace con este dispositivo, que los cartuchos de la punta son descartables y como ven tienen mini agujitas en la punta. Hay diferentes cantidades de agujas y diferentes grosores según lo que queremos conseguir. Y lo que hacen es estimular la formación de colágeno nuevo. La cicatriz es un tipo de colágeno que está como una red mal hecha, por así decirlo, y con esto lo que hacemos es romper esas fibras de la cicatriz para que genere una nueva piel, una nueva dermis más bonita, más suave y con la cicatriz más a nivel de la piel, ni atrófica, ni hundida, ni hipertrófica, ni la cicatriz
hacia afuera. Bueno, como les decía, el microneedling para las cicatrices. También, por supuesto, estos 3 tratamientos lo podemos emplear no solamente para nuestros niños con fisuras labiales, sino también pacientes con microsomías hemifaciales, con secuelas de cirugías faciales o corporales también, en cicatrices, ya sean traumáticas, quirúrgicas o de acné, en quemaduras o en pacientes con un síndrome, por ejemplo, un Treacher-Collins. Vamos a seguir hablando de estos ejemplos de tratamiento. Dijimos que tenemos 3 grupos. Vamos a hablar del primer grupo en nuestros pacientes con fisura labial. Aquí lo que hice yo fue buscar bibliografía para que vean que esto no es una idea nuestra, sino que ya existe en la literatura. Este es un artículo que dice ácido hialurónico para la corrección estética de la fisura labiopalatina. Es un artículo de Polonia. Y como ven, esta es una paciente de 18 años que lo que le han hecho con el ácido hialurónico es una mejoría de los labios y de la proyección del filtrum. Filtrum es esta partecita que les acabo de poner con la flecha. Es lo que tenemos entre la nariz y el labio rojo. Sería la parte del labio blanco, ¿vale? Que lo vamos a nombrar varias veces durante la sesión. Este es el filtrum. Luego tenemos esta paciente de 20 años, también con una mejoría de la proyección del filtrum y de los labios. Paciente de 30 años. Les dejo un ratito las fotos puestas para que vean bien el antes y el después. Esta paciente con fisura labial de 37. Y también les quise poner esta paciente de 40 años con una fisura facial, ya no labial, sino facial. Miren qué bien cómo podemos conseguir con la medicina estética este cambio. Esta paciente también de 20 años, mejoría del labio y de la proyección nasal. Paciente de 24 años, miren el cambio de la nariz. Y paciente de 41 años. Fíjense cómo podemos lograr una mejor proyección nasal. Otro artículo, ácido hialurónico para la corrección de cicatrices y asimetrías secundarias a la reparación de la fisura labial. Un artículo de Brasil. Y aquí muestran a esta paciente de 21 años, le han puesto ácido hialurónico en el filtrum y en el labio. Tratamiento con ácido hialurónico en paciente con asimetría labial luego de la corrección quirúrgica de la fisura labial. Artículo de Estados Unidos. Paciente de 21 años con una fisura unilateral izquierda que le han hecho un retoque, una armonización en los labios. Fíjense en el antes y el después. Rellenos de ácido hialurónico para diferencias faciales. Un artículo de Francia. Aquí también tenemos una paciente de 19 años con una fisura unilateral izquierda. La verdad que el labio estaba muy bien antes de la infiltración. Le han puesto un poquito de ácido hialurónico en el labio superior. Y también en esa flecha blanca explican que le ponen un poquito de ácido hialurónico en esa cicatriz atrófica para rellenársela. Paciente de 20 años, fisura labial unilateral izquierda. Fíjense el después a las 9 semanas de la infiltración de ácido hialurónico y a los 17 meses. Fíjense desde el antes hasta los 17 meses después cómo se mantiene el resultado. O sea, no crean que vamos a tener que pasar por la consulta con los rellenos de ácido hialurónico cada 6 meses. No necesariamente.
Y esta paciente de 27 años, con una fisura también unilateral, infiltración de ácido hialurónico en el labio superior. Bueno, ¿cómo vamos? Muy bien. Yo Bien. tengo una duda, Vanessa. Dígame. Dices que no hay que pasar cada 6 meses, pero según tu experiencia, normalmente de media, ¿cada cuánto hay que volver a hacerse el tratamiento de ácido? Ahora voy a hablar de mis ejemplos, de mis pacientes. Es que esto va mucho de acuerdo a la persona que tenemos al frente, de la cantidad de mímica que haga, de la reabsorción que tenga, pero yo creo que, y también, claro, si es la primera vez o no que se infiltran. Generalmente, en mi experiencia, yo comienzo infiltrando un ácido hialurónico, vamos a ver cómo lo explico, como más aguadito, ¿vale? Como más aguachirri. No sé si yo puedo salir un segundo porque no los veo, estoy viendo solo mi sesión. Sí, deja de A compartir ver, y... si me voy aquí, ya está. ¿Bien? Sí, Vale, vale, así los veo. Yo la primera vez que infiltro ácido hialurónico lo intento, no uso uno muy potente, muy duro, por así decirlo, sino uso un poquito más aguachirri porque es la primera vez que lo vamos a infiltrar para ver sensaciones y demás. Y ya si es la segunda vez que voy a infiltrar, sí me voy a un ácido hialurónico un poquito más duro, por así decirlo, para que le dure más en el tiempo, porque ya vimos que nos gusta, que esto es lo que queremos, y ya le dejo un ácido hialurónico puesto que por lo menos le dure un año. Pero, repito, cambia, varía según el cuerpo del paciente. Generalmente lo cito al año de la primera infiltración, y si vemos que estamos conformes, no se vuelve a infiltrar. Vale. ¿Me escuchan bien? ¿Se me escucha bien? ¿Voy muy rápido? ¿Voy lento? No, se escucha bien. A veces se baja un poquito el volumen, pero yo voy siguiendo bien. No sé si el resto estáis escuchando bien. Vale, vale, vale. Sí, Vale, perfectamente sí. genial. Bueno, del mini descanso tiene su porqué, también para que nos conozcamos un poquito, ¿no? Esta es la Laguna Azul, es de mi ciudad, de mi pueblo. Y acá cuando era más jovencita y vivía allá en Argentina, me iba corriendo o caminando desde mi casa hasta la laguna y me daba unos chapuzones preciosos. Se llama Laguna Azul, en Córdoba, Argentina. Bueno, continuamos. Vamos al segundo gran grupo, la toxina botulínica en nuestros pacientes con fisura labial. Este artículo nos dice, toxina botulínica para una mejor cicatriz en la cirugía de la fisura labial. Un artículo de la India. Como vemos, aquí tenemos un bebé recién terminada la cirugía de la fisura labial y en estos 4 puntos rojos es donde le van a infiltrar la toxina botulínica. Hicieron 2 grandes grupos, un grupo control que se les inyecta suero y un grupo experimental que es el que se le inyecta la toxina botulínica. Y se vio que el grupo de los niños a quien se le puso toxina botulínica justo después de la primera cirugía, las cicatrices son mejores, son mejor de aspecto y sobre todo de grosor, son más finitas que si no le inyectamos nada o le ponemos suero. Otro artículo, toxina botulínica para mejorar resultados en la reparación de la fisura labial. Artículo de Taiwán. También bastante parecido al de recién. Aquí tenemos un caso de queiloplastia secundaria, un paciente más mayor. Y aquí tenemos 6 puntos negros de donde infiltran la toxina botulínica. También tienen 2 grupos, el grupo experimental de la toxina botulínica y el grupo control a quienes le infiltran suero salino. La conclusión de este artículo es que en el grupo experimental de la toxina botulínica es mejor la cicatriz en cuanto al aspecto y al grosor. Y el grosor no solo medido con una regla, sino que también le hicieron mediciones antes y después con ecografía. Los efectos de la toxina botulínica para la cicatriz de la fisura labial unilateral, comparativa en diferentes lugares de inyección. Artículo de Taiwán. Aquí hay 2 grupos, en los 2 grupos se inyecta toxina botulínica, en un grupo se le pone 6 puntos y en el otro se le pone 4. Aquí tenemos la línea de arriba es el grupo de 6 puntos y la línea de abajo el grupo de 4 puntos y se vio que en los 2 grupos
va bien la toxina botulínica donde se infiltre, siempre y cuando se infiltre en el músculo que queremos infiltrar, la cicatriz queda muy bien. Toxina botulínica para la modulación de muecas nasales y faciales en un paciente con fisura labiopalatina. Es un artículo de Israel. Aquí les voy a poner un video. No logré compartir audio, pero sí, sobre todo a mí no me importa lo que dice el paciente, porque aparte no le entenderíamos, por lo menos yo no le entiendo, hablan en otro idioma. Y quiero que vean la cara, las muecas que hace con la cara al hablar. A ver si soy capaz de compartirlo. ¿Ven el video? Sí que lo vemos. Vale, Sí lo ahí vemos. voy. Bueno, lo vieron, ¿no? ¿Se vio? ¿Se vio el video? Sí se vio, sí. Vale, perfecto. Se refieren en este artículo a las pequeñas expresiones que hace para intentar hablar, ¿vale? Entonces, ¿qué hizo este grupo de Israel? Le infiltró toxina botulínica aquí al lado paranasal, 3 puntos de cada lado, y vamos a ver el después. Bueno, lo vieron, ya no gesticula tanto gracias a las infiltraciones de toxina botulínica paranasal. Vamos al tercer y último grupo que íbamos a explicar hoy en nuestros niños con fisura labial, el microneedling. Bueno, aquí pongo para que recuerden a qué significaba este lapicito con las microagujas en la punta. Evaluación de la flexibilidad y el grosor de las cicatrices de la fisura labial luego del tratamiento con microneedling, artículo de Siria. Lo primero que hacen es ponerle anestesia tópica en crema, luego le ponen ácido hialurónico. Nosotros el ácido hialurónico que estuvimos hablando fue el de relleno, el durito, que se usa para rellenar, pero que sepan que también existen serum con ácido hialurónico que es para como un súper hidratante. En este artículo le ponen un serum de ácido hialurónico, por encima le hacen el tratamiento de microneedling, como ven aquí estos puntitos con un poquito de sangre gracias a las micropunciones que se hacen en la cicatriz. Y luego finalmente le ponen tiritas, ¿vale? Porque se hace una pequeña herida por encima de la cicatriz. Aquí las 3 fotos de la izquierda son el antes, en el medio está el inmediatamente después y a la derecha un mes después del tratamiento. La verdad que este artículo a mí me sorprende la mejoría que tienen luego de un mes de tratamiento. Me parece increíble. Se los dejo un ratito para que lo vean bien. Y el artículo concluye en que el microneedling para las fisuras labiales es un tratamiento simple, seguro, no invasivo. Yo le agrego las comillas porque un poquito invasivo sí que es, porque al fin y al cabo no dejan de ser micropunciones, y tiene un bajo coste. Evaluación del microneedling para el manejo de cicatrices faciales, un artículo de la India. Es verdad que la foto no es la de mejor calidad, pero sí que vemos el antes y el después, cómo mejora la cicatriz de la fisura.
Ahora que ya terminamos estos 3 grandes grupos en pacientes con fisura labial, vamos a intentar dar otros ejemplos que hay en la literatura en otras patologías. Primer grupo, ácido hialurónico, y nos vamos aquí en este artículo que ya lo vimos antes, que es el relleno de ácido hialurónico para diferencias faciales, artículo de Francia. Esta es una paciente de 15 años que tenía una secuela por un hemangioma en el labio superior. Si se fijan aquí, tiene como un pocito, ¿vale? Entonces lo que hacen es rellenárselo con un poquito de ácido hialurónico y aquí tienen el después. Ácido hialurónico para el tratamiento de cicatrices atróficas, artículo de Israel. Aquí lo pongo así un poquito nublado porque no sé si en la sala hay algún niño viendo el webinar o hay alguien un pelín aprensivo, nada, es porque la foto puede ser un pelín fuerte nada más. Miren hacia otro lado un segundito. Aquí lo primero que hacen en la foto de la izquierda es un relleno con ácido hialurónico de las cicatrices del acné. Y luego, acto seguido, con una cánula le infiltran ácido hialurónico en un plano un poquito más profundo para mejorar la calidad de la piel. Y aquí vemos el antes y el después de una paciente de 23 años. Tratamiento facial usando técnicas mini invasivas para heridas traumáticas, artículo de Italia. Aquí tenemos una paciente de 22 años, tuvo un accidente de coche. La primera foto es 6 meses luego del accidente del coche. La foto del medio son 2 años luego del accidente. Se le infiltró ácido hialurónico en pómulo, ángulo mandibular y en las cicatrices faciales y cervicales que tiene una. Y en la foto de la derecha tenemos a los 3 meses luego de los tratamientos. Este paciente de 25 años tuvo un accidente de trabajo. En la foto del medio podemos ver 1 año luego del accidente. Se le infiltra ácido hialurónico a nivel temporal, aquí. En las cicatrices faciales, en el pómulo y en ángulo mandibular. Y en la foto de la derecha vemos el después. Manejo no quirúrgico de la ictiosis congénita usando ácido hialurónico, un artículo de la India. Para el que no sepa, la ictiosis congénita es una enfermedad de la piel que se dice que es como si los bebés nacieran con escamas de pescado, ¿vale? Así es la piel. La foto otra vez está nublada porque es un poquito fuerte esta foto, ¿vale? Tenemos en la foto de arriba a la izquierda con 26 días de vida. El bebé tiene ectropion y lagostalmos. Ectropion es este pliegue que tiene el párpado hacia afuera y lagostalmos es la imposibilidad de cerrar los ojos, de contactar un párpado con el otro. Aquí vemos en la foto de arriba a la derecha, luego de tratamiento tópico, ha mejorado la calidad de la piel, pero todavía sigue con ese lagostalmos, con esa imposibilidad de cerrar los ojos. En la foto de abajo a la izquierda vemos que ya le han puesto ácido hialurónico en el párpado izquierdo. Vemos también que tiene un poco de exotropia izquierda, que es el globo ocular un poquito desviado hacia la izquierda. Y aquí vemos luego el tratamiento en ambos párpados. Alguien se sumó a la charla. Aquí vemos la resonancia antes del tratamiento. El párpado tiene un grosor de 7.3 milímetros y una distancia interpalpebral de 4,7 milímetros. Esto tenemos que tener en cuenta que la resonancia en un bebé se hace con el niño dormido, sedado, anestesiado. Eso significa que uno cuando está dormido está con los ojos cerrados. Y aquí vemos que con la bebé dormida todavía hay una distancia de 4,7, o sea que no cierra los ojos. Y aquí vemos la resonancia luego del tratamiento, le han infiltrado esas 2 bolitas blancas que están marcadas, son el ácido hialurónico infiltrado, el grosor del párpado por supuesto que aumenta, y ahora la distancia interpalpebral
pasó de 4,7 a 1,6 milímetros. Ácido hialurónico para el tratamiento del epibléfaro, en un artículo de Inglaterra. Esta patología es también un pliegue del párpado que hace que se pliegue hacia adentro, entonces las pestañas se clavan en el ojo y bueno, y molesta por supuesto. En la primera foto de la izquierda vemos preinfiltración, la foto de arriba del medio infiltrando ácido hialurónico, la foto de arriba a la derecha vemos esa bolita de ácido hialurónico que le han infiltrado. Luego se le hace un buen masaje ahí para distribuir bien lo que es el ácido hialurónico. Y por último vemos el resultado final aquí abajo a la derecha. Inyectando un poquito de ácido hialurónico, lo que se intenta hacer es vertir el párpado hacia afuera, valga la redundancia, para que las pestañas no se claven en el ojo. Bueno, segundo micro descanso. ¿Qué tal? Bien, muy bien. ¿Bien? No sé si alguien tiene alguna duda y quiere aprovechar ahora. Os he silenciado a todos, pero podéis activar el sonido en cualquier momento. Súper interesante. Vale, gracias. Bueno, seguimos con el micro de descanso. A ver que le saqué la pantalla completa. Volvemos a pantalla completa. Bueno, otra vez, el objetivo de mis micro descansos es que conozcan un poquito más la Argentina rural, la Argentina del interior. Todos conocen las cataratas, el glaciar, Buenos Aires. Pero bueno, aquí tenemos el Cerro de los Siete Colores en Jujuy, Argentina. Purmamarca se llama el pueblo, es precioso. Precioso el pueblo. Bueno. Doctora, Raquel te ha hecho una pregunta en el chat. Nos preguntaba si estos tratamientos se pueden realizar en la misma intervención quirúrgica. Sí que se pueden. Sí que se pueden. Evidentemente hay que hablar con los pacientes, se lo podemos ofrecer y si, por ejemplo, la toxina botulínica en la estructura labial puede implicar la idea de la cirugía, aprovechando que no están iniciados. ¿Continúo? Sí, continúa. Vale, seguimos. Susan nos pide, por favor, si podemos tener los micros desactivados, que si no con el auricular se oye el ruido y se oye muy fuerte. Vale. Susan, yo voy mirando. Si alguien está con el micro, yo lo voy desactivando. Pero bueno, si podemos fijarnos, gracias. Otro artículo. Este artículo es muy llamativo, el título que le han puesto, que es Tratamiento innovador para el complejo selfie. Es un artículo de Estados Unidos. Es un caso clínico de una paciente de 14 años que va a la consulta porque dice que en todas las fotos que se sacan no le gustan para nada sus ojeras. Y es verdad que para 14 años es una ojera bastante llamativa. Así que se le propuso un relleno con ácido hialurónico. Aquí vemos luego del relleno. Y en esta otra foto vemos 2 años después del relleno con ácido hialurónico. Otra vez para que vean lo que puede llegar a durar un tratamiento. Esclerodermia en golpe de sable tratado con metacrilato, artículo de Brasil. Aquí vamos a puntualizar 2 cositas. Primero, la esclerodermia, para quien no sabe, es un problema de la piel, como que se esclerosa justamente la piel, se hace más dura, se va como haciendo heridas. Y claro, aquí le inyectaron metacrilato. Simplemente puntualizar que metacrilato es otro material de relleno, es irreabsorbible, o sea, una vez que se pone, nunca más se va del cuerpo. Eso aquí en España está completamente prohibido, ¿vale? El material de relleno que tenemos aquí es el ácido hialurónico, que es un material reabsorbible, es decir, que con el tiempo va desapareciendo. Pero bueno, sí que me pareció interesante el caso, para que lo vean de lo que podemos lograr con un material de relleno. En este caso metacrilato, pero nosotros lo lograríamos con ácido hialurónico. Es un paciente de 14 años.
Toxina botulínica y o rellenos para rehabilitación facial. Artículo de Brasil. Este artículo habla de toxina y relleno. Estamos en el grupo de rellenos, así que vamos a ver esta paciente de 17 años que luego de una cirugía ortognática se quejaba de que le había quedado el labio superior muy finito, así que procedieron a hacerle una armonización labial. Y ahora pasamos al siguiente grupo, que es de la toxina botulínica, con este mismo artículo. Aquí vemos una paciente de 26 años que tuvo un accidente de coche en el cual se produjo una sección del nervio facial del lado izquierdo, ¿vale? Si ven, el lado izquierdo está completamente paralizado, por lo cual el lado derecho como que hace más fuerza todavía para intentar compensar el lado izquierdo que no se mueve. Entonces, debido a estas compensaciones, gesticula de manera muy fuerte del lado derecho, así que lo que se hizo fue ponerle toxina botulínica en el lado sano, en el lado derecho. Y vean el antes y el después. Toxina botulínica para hiperhidrosis en otras áreas, además de axilas, palmas y plantas. Artículo de Estados Unidos. Es verdad, nosotros sabemos que la hiperhidrosis es la hipersudoración. Las áreas donde más sudamos son las axilas, las palmas y las plantas. Este artículo nos viene a hablar de que también nuestros niños sudan en otras áreas también. Por ejemplo, en la ingle, ¿vale? Entonces que sepamos que también podemos poner toxina botulínica para esta hipersudoración en las ingles, si es donde más suda nuestros pacientes. O, por ejemplo, aquí otro caso de un niño que le sudaba mucho lo que es el labio superior y la nariz. Entonces se le infiltra ahí toxina botulínica para que sude un poquito menos. Microbotox versus microneedling para el tratamiento de cicatrices atróficas post-acné. Un artículo de Egipto. El microbotox es, como la toxina botulínica, simplemente un poquito más diluido. Aquí vemos los antes y después en el grupo de la toxina botulínica. Y este mismo artículo nos va a servir para adentrarnos en el tercer grupo, que es el del microneedling, para que vean los antes y después en el grupo del microneedling. Continuamos, otro artículo, eficacia del microneedling en cicatrices post-acné, un artículo de Pakistán. Aquí vemos el antes y el después de una paciente de 23 años. Paciente de 26 años. Y paciente de 27 años. Carboxiterapia versus microneedling en el tratamiento de cicatrices atróficas post-acné. Artículo de Egipto. De la carboxiterapia no vamos a hablar, pero sí vamos a ver los antes y después del grupo del microneedling. Microneedling para pacientes con cicatrices de acné pigmentadas, artículo de Jordania. Aquí vemos dos antes y después. Microneedling para cicatrices de acné, artículo de la India. Tres antes y después. Estos antes y después la verdad que me gustaron mucho. Microneedling para cicatrices de varicela, un artículo de Brasil. Aquí vemos esta paciente de 15 años, su antes y después de los tratamientos. Perfil. Microneedling para cicatrices, artículo de Estados Unidos y Canadá.
Aquí vemos antes y después de cicatrices de acné. Antes y después de cicatrices de acné también en la espalda. Miren qué bien cómo se ve aquí el antes y el después. Y una cicatriz traumática del brazo. Inducción percutánea de colágeno luego de quemaduras. Artículo de Alemania. Esta inducción percutánea de colágeno es el que se logra con el microneedling, ¿vale? Está hablando del microneedling. Aquí vemos un paciente de 12 años, un antes y después de una quemadura en una pierna. Y aquí vemos el antes y el después de una quemadura de una carita de un nene de 10 años. Último micro descanso. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Bien, muy bien. ¿Se me escucha bien? ¿Lo están viendo bien? Sí. Vale, Sí. vale. Bueno, volvemos a la presentación. Vale, espera, ¿tenemos preguntas? A ver. Sí. Susan nos pide si podemos poner pantalla grande. Ya está. Susan, la doctora cuando está compartiendo está haciendo la pantalla grande. Entonces no sé a qué te refieres. Raquel dice, ¿hay un papel para los inductores de colágeno en facial? Un papel. No. ¿A qué te refieres, Raquel, con papel? Es que Raquel no tiene micro, está escribiendo. Mal. No sé si estás escribiendo, Raquel. Sí. Sí, se puede utilizar para malformaciones craneofaciales. ¿Hay usos descritos? Los inductores de colágeno están en el mercado, no me he fijado como tal porque me dediqué a estos 3 grandes grupos, tenía que resumir un poco, sería cuestión de fijarme en la literatura a ver si hablan de la hidroxiapatita cálcica, de la policaprolactona, todo esto en niños, en algún tipo de anomalía facial, lo deberíamos de buscar y hacer quizás otra sesión con inductores de colágeno. Ahora me centré sobre todo en el inductor de colágeno, que es el microneedling, ¿bien? Que es súper sencillo de llevarlo a cabo en los niños. Pero sí que me atrevo a decir así por encima de lo que yo sé, es que también, por ejemplo, hay inductores de colágeno que lo usan y lo ponen cerca de lo que es óseo. Entonces me atrevo a decir que un paciente que tuvo una microsomía hemifacial, sí que me planteé, en vez de usar ácido hialurónico, usar algún tipo de inductor de colágeno para el ángulo mandibular. Pero no lo he usado como su indicación, que es para la flacidez, ¿vale? Que es para estirar un poquito la piel. La verdad que para eso yo no lo he usado, por supuesto, porque no tiene sentido en un niño o en un adulto joven. Pero sería cuestión de buscar información. Nos ponemos, doctora, y buscamos. Pregunta Carla, ¿y se puede combinar el ácido hialurónico con el colágeno? El colágeno me imagino que se refiere, no sé si a la inducción de colágeno que genera el microneedling. Sí se puede. Sí, se refiere. Al fin y al cabo, el microneedling es un tratamiento de dermis profunda, de dermis superficial, y el ácido hialurónico es un material de relleno que va por dentro, ¿vale? O sea, un poquito más profunda. Así que sí se puede combinar sin ningún problema. Evidentemente, yo, dado que estos son tratamientos que lo hacemos y que no es ningún tipo de urgencia, yo intentaría espaciar en el tiempo por el hecho de que si te pongo un poquito de ácido hialurónico en un pómulo y justo aquí tienes cicatrices de acné y luego te voy pasando el microneedling, a mí me interesa que donde yo pongo el relleno se quede donde yo quiero. Entonces, no me parece poner el relleno y luego estar pasando por el microneedling o hacer el microneedling con la piel bastante contundida por todas las microagujas que le he puesto, meterme a inyectar ácido hialurónico. Yo le estaría fácil. Doctora, se está yendo un poquito la voz.
Se te está yendo un poco la voz. Estoy hablando más bajo, ahora hablo más fuerte. Vale, gracias. Gracias. ¿Algo más? No sé si lo comentarás más adelante, pero ¿por qué precios rondan estos tratamientos? Porque entiendo que estos tratamientos la pública no lo hace, ¿no? No todavía. Hemos intentado hablar y demás para ver si por lo menos pueden llegar a subvencionar algún porcentaje de los tratamientos. No se ha logrado. Va a ser difícil que se logre, la verdad. Pero primero, el tratamiento los precios lo lleva Luisa, la que ella es la secretaria, la de gestión. Pero yo les puedo decir, aparte también, evidentemente, una cosa es si tengo que inyectar ácido hialurónico solamente en un ángulo mandibular para igualarlo al otro, o si tengo que hacer ácido hialurónico en toda una hemicara. También va de acuerdo a la cantidad de material que necesito utilizar. Pero ya le digo que esto puede ir desde los 50 euros hasta el infinito, ¿vale? Porque según la cantidad que quieran utilizar. Me atrevo a decir hasta los 500, por ejemplo, más o menos. Pero eso a Luisa. Muchas gracias. Vale, continuamos. Estaba en mi microdescanso en los esteros de Liberá, en Corrientes, Argentina. Es una provincia que está bastante cerquita de Misiones, que es donde están las cataratas. Así que si tienen la oportunidad de ir a las cataratas, lléguense hasta los esteros de Liberá, que es uno de los humedales más grandes del mundo. Es precioso. Bueno, este es el último microdescanso, así que vamos llegando al final. Ya hablamos de la literatura. Ya está, no muestro más artículos. Ahora vamos a ver algunos ejemplos nuestros. Este es el ejemplo número 1. Es una paciente de 16 años con una fisura unilateral izquierda y viene porque no le gusta la asimetría que tiene en los labios. Fíjense que generalmente, por lo menos nuestros niños, del lado fisurado, el labio es más gordito que del lado no fisurado, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer es infiltrar un poco de ácido hialurónico del lado no fisurado y aquí vemos el después. El después parece que tiene un pintalabios rojos. Lo van a ver no solo en esta foto, sino en muchas fotos de antes y de después de ácidos hialurónicos en los labios. Y es porque primero las inyecciones vasodilatan, entonces el labio se pone más rojo. Y cuando terminamos la infiltración, hacemos un poquito de masaje con vaselina, ¿vale? Entonces al estar masajeando el labio con vaselina, se queda el labio como más rojito y más brillante. Es por eso. Aquí tenemos otro paciente, 18 años, con una fisura unilateral derecha, y vino a la consulta porque a él no le gustaba su perfil del lado fisurado. Él decía que lo tenía como si fuera hundido, ¿vale? Además, en la consulta nos dimos cuenta también de la asimetría labial que tenía, nuevamente del lado fisurado más gordito que del lado no fisurado. Y si se dan cuenta, estas fotos son con la cara en reposo, no está haciendo ningún tipo de mímica, ni sonrisa, ni nada. Entonces tiene una incompetencia labial, que es que los dos labios no contactan entre sí en reposo, no logra cerrar la boca en reposo. Esta foto es para que vean el perfil del lado no fisurado. Este no es el tratamiento nada, sino que es así su perfil no fisurado. Y como se fijan, también tiene la boquita abierta en reposo. Lo que hicimos fue inyectarle ácido hialurónico en el filtrum y en el labio, y aquí tenemos el después. Fíjense cómo logramos una proyección del filtrum bastante interesante y hemos logrado solucionar la incompetencia labial que tenía. Este mismo paciente, luego de que se hizo el labio, se vino arriba, le gustó mucho y quería mejorar su nariz. Él nos decía que él notaba que su nariz estaba un poquito la punta hacia abajo
Y aquí vemos que tiene el ángulo nasolabial cerrado. ¿Eso qué quiere decir? Que la columela, que es esta partecita de la nariz, este puente, lo tiene como pinzado un poquito hacia adentro, ¿vale? Entonces por eso se le cierra el ángulo nasolabial, lo tiene cerrado. Lo que hicimos fue hacerle una rinomodelación, perdón, inyectarle ácido hialurónico en la nariz. Y aquí vemos el antes y el después de frente. Perdona que te interrumpa. Carlos dice que no puede ver la presentación. Carlos, yo la estoy viendo. No sé si alguien más no la ve. ¿Todo el mundo la ve? ¿Sí? Pues no sé, Carlos, la presentación se está compartiendo. Si no, luego ya te pasaremos el vídeo, que lo puedas ver. Sí, Marejos dice que también. Vale. Vale. Pues ya está. Vale. Aquí sí que se nota un poquito la puntita hacia arriba. Aquí tenemos oblicuo. Vemos la puntita de la nariz que está un pelín más para arriba. El lateral, el perfil del lado fisurado, del lado derecho. Vemos ahora cómo la naricita tiene punta hacia arriba y cómo hemos logrado abrir ese ángulo nasolabial. Al tener aquí pinzado, le bajamos un poquito la columela y eso nos abre este ángulo. Aquí vemos oblicuo del otro lado. Aquí sí que se ve bien también cómo está elevada la puntita. Perfil del lado no fisurado. Fíjense cómo levantamos la punta, ángulo nasolabial abierto. Y aquí vemos todas las fotos del antes y el después, de frente y de todos los perfiles. Se los dejo un ratito para que vean el antes y el después. Y este es desde la primera vez que vino a la consulta hasta la última vez que lo vimos al paciente. Fíjense lo que hemos logrado. Nos preguntan si se tiene que ir repitiendo el ácido hialurónico. Repitiendo, nosotros, no sé si se refiere con el tiempo o las primeras veces. Nosotros, esto no es que viene el paciente, le inyectamos ácido hialurónico en el labio y en la nariz y hasta luego, bueno, nos vemos en un año. No es así. Sobre todo en los pacientes que tienen alguna diferencia facial, sobre todo cuando están operados y hay tejido cicatricial en el medio, vamos muy poco a poco. Yo creo que tanto el labio como la nariz logramos el resultado final que nos gustó a los dos, luego de 3 sesiones cada una. O sea, lo vimos una primera vez, le infiltramos ácido hialurónico, al mes lo vimos otra vez, le infiltramos un poquito más, al mes lo vimos otra vez y le infiltramos un poco más. Y al mes lo volví a ver y los dos quedamos de acuerdo en que era suficiente, ¿vale? Y entonces ahora, después las revisiones a los 6 meses, si vemos a los 6 meses que falta un poquito, se le pone un poco más, y ya luego las revisiones son anuales generalmente, ¿vale? Pero esto es muy poco a poco, con paciencia. Este es otro ejemplo, sí. ¿Continúa? Sí, continúa, no hay más preguntas. Este es otro ejemplo de una nena de 6 años que vino por una cicatriz en el labio superior después de una mordedura de un perro. Así que le hicimos el tratamiento de estrella de las cicatrices y ya se han fijado lo que más se habla del microneedling es con la cicatriz. Y aquí vemos el después. Si se fijan, la cicatriz está desdibujada, ya no se nota una línea como si fuera un hachazo ahí en el labio. Y lo que sí nos queda es una hiperpigmentación residual de la zona de la cicatriz. Ahora estamos en tratamiento con despigmentantes en casa para que se quede del mismo color de la piel. Que sepan que la hiperpigmentación de las cicatrices es como el efecto secundario más frecuente del microneedling. Por eso se intenta no hacer en temporada de mucho sol. Ana nos pregunta, ¿qué limitaciones hay teniendo ácido infiltrado? ¿Se puede hacer una vida absolutamente normal?
Completamente normal, como si no te hubieses pinchado nunca nada. Yo tengo ácido hialurónico infiltrado en la cara y acá estoy haciendo una vida perfectamente normal. ¿Es un tratamiento doloroso, doctora? ¿Les duele a los niños? A los niños no, porque por lo menos yo en los casos que he infiltrado ácido hialurónico, les pongo anestesia local infiltrada, o sea, les hago un bloqueo. Porque lo he intentado, nosotros los adultos lo que nos ponen, o no nos ponen nada, o nos ponen una crema con anestesia. Lo intenté hacer al inicio con crema anestésica y molesta sobre todo en el labio. El labio es una zona, yo tengo puesto ácido hialurónico en los labios, yo sé lo que es una zona que molesta un poco, molesta un poquito porque claro, no nos están inyectando suero, sino que nos están inyectando un gel. Y que para ese gel que entre en una zona donde no haya espacio, y ahí estamos escuchando música, aparte que sepan que mamá, papá, tutores legales están ahí con nosotros en la consulta mientras hacemos el tratamiento y va súper bien. También la nariz, les hago bloqueos de la nariz, sobre todo de la puntita que es donde más molesta, es un bloqueo anestésico y no sienten nada. Ya luego cuando tenemos que infiltrar pómulos o ángulos mandibulares, la verdad que ahí no duele nada. Es un pinchacito, se infiltra el ácido porque aquí sí que tenemos espacio, sí que se estira la piel, entonces entra fácil y no duele. No sé si hay más dudas. ¿Alguien tiene más dudas? Vale. Vuelvo a la presentación. Sí. Bueno, y ahora vamos a hablar de algunos casos pendientes que tenemos. Esta es una paciente de 24 años que nació con una malformación vascular bastante importante del tercio inferior de la cara. Le hicieron láser, la malformación vascular fue perfecta, como ven no tiene casi restos, aquí se nota un poquito de la malformación, pero claro, le quemó toda la zona, ¿vale? Entonces tiene toda esta quemadura en el tercio inferior. Lo primero que hicimos fue hacerle un lip lift directo, que aquí sí que le hicimos cirugía primero, que fue, resumido, sacarle como una franjita de piel, ¿vale? De aquí abajo para intentar evertir un poquito lo que es la mucosa que la tiene retraída hacia adentro. Aquí vemos el antes y el después, todavía el después, si se fijan, está un poquito costrosa, está curando todavía, pero ya esta es la foto en reposo, vemos que ya tiene el labio rojo para mostrar. Antes no, antes tenía un poquito de labio aquí, pero ya luego era todo cicatriz. Ahora sí que tiene un poquito de labio rojo hacia afuera. Aquí la vemos sonriendo también que tiene labio expuesto. Aquí abriendo la boca, fíjense cómo antes era todo cicatriz y ahora tenemos aquí labio. Si se fijan también ha mejorado la apertura oral, antes la apertura oral estaba un poquito limitada, ahora abre más. Y aquí haciendo morritos, que creo que es donde más se nota la diferencia. Esto es lo que ya hemos hecho, ahora falta el proyecto que tenemos con esta paciente. Le vamos a hacer un segundo tiempo, otro lip lift directo, le vamos a sacar otra franjita de piel, sobre todo porque todavía tenemos bastante cicatriz residual para intentar evertir un poquito más lo que es la mucosa oral. En un tercer tiempo le vamos a hacer sesiones de microneedling en la cicatriz residual que le quede y en la que le genere yo luego de 2 cirugías, por supuesto. Yo le voy a hacer más cicatriz, entonces le tenemos que hacer un tratamiento de microneedling de las cicatrices para que esa cicatriz sea más suave y más receptiva, porque luego en un cuarto paso le queremos hacer una micropigmentación de los labios. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta se desdibuja un poco dónde está el límite del labio con la piel. Entonces le queremos hacer un borde bien notorio y poniéndole un poquito más de color a los labios para que se diferencie de lo que es labio de la piel. Y quinto y último paso, vamos a ir haciéndole infiltraciones de ácido hialurónico
muy poquito a poco, porque imagínense que este es un labio, al fin y al cabo, quemado, retraído, que nosotros lentamente lo hemos estado vertiendo. También le estamos haciendo operaciones por dentro también para vertir el labio, que lo sepan, no solamente nos dedicamos a esto, sino que desde adentro del labio estamos haciendo como un deslizamiento de la mucosa hacia afuera. Entonces, claro, tenemos que ir con esta paciente muy poquito a poco para darle un poquito de volumen a lo que es el labio inferior. Y aquí tenemos otro caso pendiente, es una paciente de 14 años, es como si tuviera una fisura facial abortada, que viene con esto de aquí, ¿no? Primero se ve la falta de ceja y después vemos que tiene como si fuera un lipoma en ese lado. O sea, en vez de ceja tiene un pequeño lipoma, una pequeña bolita de grasa. Entonces estuvimos valorando cuáles son las opciones en esta paciente y lo primero que vamos a hacer va a ser un microblading, o sea, un microtatuaje de la ceja, lo más parecido a la ceja contralateral. Y luego, una vez que tengamos la ceja, vamos a hacer sesiones de electrodepilación en la ceja que sobra, ¿vale? Si se fijan, tiene como un piquito hacia arriba de pelo y otra línea de pelo que baja hasta el párpado, ¿vale? Entonces le hacemos electrodepilación de los pelitos que sobran, más el microblading, le tatuamos la ceja, y nosotros creemos que así no va a ser necesario sacarle el lipomita que tiene de toda la vida, nació con él, o sea que no hay ningún problema, porque el lipoma creemos que se nota por la falta de ceja, no por el lipoma en sí. Así que una vez que tengamos bien la ceja bien definida, ya nos plantearemos si hay que quitar el lipoma o no. Y bueno, gente, esto ha sido todo. Muchas gracias por la atención. Y aquí tienen mis datos de contacto para lo que quieran. Correo, mi página web, WhatsApp, me pueden enviar WhatsApp y tienen mi Instagram también. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias. María José te dice increíble, Vanessa, 1000 gracias. Muchas gracias. Muy bien, muy buena explicación, muchísimas gracias. No sé si alguien tiene alguna duda, aprovechando algo que os haya surgido. Te dicen que gracias, preciosa presentación, fantástica presentación. Gracias. Mira, te preguntan, mi hija tiene la cicatriz de la fisura rojita después de 6 meses. Sí. La cicatriz, una vez que nosotros generamos una cicatriz o una cicatriz traumática, durante 2 Se te está yendo la voz, doctora. que una cicatriz está activa alrededor de 2 años aproximadamente. Entonces, eso que está rojito no significa que esté infectado ni nada, sino que esta es una cicatriz a tope cicatrizando, muy activa. Entonces, es ahora el primer año de la cicatriz cuando le tenemos que hacer mucho mimo a esa cicatriz, mucho tratamiento, sobre todo con cremas y diferentes serum que nosotros damos en la consulta también y aconsejamos. Nos dice que está poniendo rosa mosqueta, pregunta si está bien. Sí, la rosa mosqueta está bien, por supuesto, sí, es una de las cosas que nosotros damos también. Pero sobre todo, y más ahora, a tope de protector solar, a tope. También pregunta... uy, lo he perdido. Perdón, ¿dónde está? ¿Qué cuidados recomiendas posinfiltración de AH o de toxina? Después del ácido hialurónico, según donde se lo infiltremos. Por ejemplo, en los labios, sí que es verdad que en los primeros momentos podemos notar bolitas. Entonces, si notamos una bolita, no está mal hacerle un pequeño masajito para que la bolita se deshaga, ¿vale? Pero, por ejemplo, si pongo ácido hialurónico en la nariz, en un pómulo, en un ángulo mandibular o en el mentón, no me interesa que me lo estén moviendo el ácido hialurónico. Así que ahí no tocar. Hay que saber dónde infiltramos el ácido hialurónico para dar recomendaciones. Y después, por ejemplo, en los labios, como hacemos micropinchacitos, a mí me interesa que esos pinchazos, porque hay mucha gente, luego de que yo le hago el masaje con vaselina y demás, le retiro todo y le limpio todo. Y la idea está que durante 24 horas se quede esa boca limpia, que no se ponga ningún tipo de bálsamo ni nada, sobre todo por los
pinchacitos que tiene hecho que están abiertos todavía y se pueden infectar. No es que se vaya a infectar el labio y el ácido hialurónico, sino como si le salieran pequeños granitos en cada pinchacito. Son las infecciones de los puntos de infiltración. Entonces, las primeras 24 horas no poner nada. O sea, así como se van de la consulta, se quedan así tal cual. Se pueden lavar la cara con agua y jabón, por ejemplo, pero ya está. Y a partir de las 24 horas siguientes, que se pongan lo que quieran en el labio. Y respecto a la toxina botulínica, lo que sabemos todos los que nos dedicamos a este mundo, ese día no se puede sudar mucho, no nos podemos estar tocando. La toxina botulínica no le gusta que la toquen. Entonces, si tengo una paciente con una parálisis facial de un lado y una hipermímica del otro, si yo voy a infiltrar toxina botulínica de este lado, a mí no me interesa que luego de la consulta se vaya a dormir y se acueste de este lado, que se toque, que se ponga un casco, un gorro. A la toxina botulínica no hay que tocarla, así que durante 4 horas aproximadamente luego de la infiltración, no tocar. Y ese día no sudar, no ir a un sauna, no hacer actividad física y demás. Ya luego, vida normal. También Susan nos dice, desde la Asociación de Aragón Sonrisas os damos las gracias. Gracias a vosotros por venir. Irene nos dice, ¿en qué casos crees que es más conveniente realizar un retoque con hialurónico con respecto a un retoque quirúrgico en un labio fisurado? Mira, yo me baso mucho en las expectativas del paciente. Sin ir más lejos, este lunes vino a la consulta un paciente con una fisura labial bilateral porque él lo que quiere, claro, tiene un poquito corto lo que es el filtrum, ¿no? Entre la naricita y el labio lo tiene un pelín corto. Entonces vino a la consulta para ver en qué le puedo mejorar yo. Verdaderamente yo creo que en esos casos, por ejemplo, en lo que es un filtrum corto, lo mejor es la cirugía. Se lo dije, ahí tampoco se puede hacer magia con la medicina estética y al final quedamos de acuerdo con el padre y el niño que lo mejor en ese caso era la cirugía. También, por ejemplo, este caso que presenté de la niña de 24 años, vino a la consulta para hacerse retoque estético y cuando la valoramos dijimos, te voy a infiltrar ácido hialurónico y se le va a quedar por dentro. No había labio donde infiltrar. Entonces, primero vamos a hacer una serie de cirugías estéticas para dejar un labio receptivo al ácido hialurónico o al microneedling, ¿vale? O sea, hay que valorar según los casos y según el objetivo que tenga el paciente. Muchas gracias, Vanessa. Tenemos otra pregunta de María José. Te dice, hola Vanessa, ¿cuánto tiempo te planteas esperar para que asiente la cicatriz y aplicar tratamiento, ya sea microneedling o infiltración tras una cicatriz traumática? Yo la verdad que dejo pasar también, acá no tengo un mes, no tengo un tiempo estipulado, sino que la cicatriz no tiene que tener puntos, no tiene que tener costras y tiene que estar bien cicatrizada, ¿no? Si está un poco macerada, un pelín abierto, lo que sea, se espera. Pero en el momento que vemos que una cicatriz traumática ya no tiene puntos, está bien cicatrizada, si evidentemente el paciente quiere y se deja, yo lo empezaría a hacer microneedling. Esta nena del microneedling, de la mordedura del perro, yo creo que la cicatriz tenía 6 meses, por ejemplo. Pero yo en el momento que está bien cicatrizado, yo no me esperaría, no me esperaría a ver cómo cicatriza y si no nos gusta la cicatriz, empezar recién ahí. Yo empezaría al momento. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta más. ¿No? Hablad ahora o ya callad para siempre. O le escribís un WhatsApp que os nos ha dado el teléfono. Eso también es otra opción. Vale. Bueno, pues si no hay más preguntas, ya lo dejamos aquí. Gracias a todos por asistir, pero sobre todo gracias, Vanessa, por dedicarnos este tiempo. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, para lo que necesiten, acá me tienen. Muchísimas gracias. Ha sido muy, muy interesante porque es algo que es una opción que en la sanidad pública no nos dan, parece que no exista, y nos parecía muy interesante conocer todas las opciones y que no siempre todo se tiene que arreglar pasando por quirófano, que a veces hay puntos intermedios. Exactamente. Entonces, muchísimas gracias por la información, de verdad que ha sido muy interesante.
Gracias a ustedes por haberse conectado un sábado a la mañana, como vos dijiste. Bueno, pues muchísimas gracias, lo dejamos aquí. Que tengáis un feliz fin de semana y bueno, nos vemos prontito. Adiós. Adiós, gracias. Gracias a todos y a todas. Gracias. Adiós, muchas gracias.